del libro Génesis, del capítulo 28 y desde el versículo 10 del libro de Génesis, capítulo 28 y desde el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó la piedra de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí el Señor estaba en lo alto de ella, en el cual dijo: yo soy el Señor del Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá el occidente, al oriente, al norte y al sur, y a toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuál terrible es este lugar. No es otra cosa que de casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet, aquel luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardaré a este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre. Del Señor será mi Dios, y en esta piedra he depuesto por señal será casa de Dios, y todo aquel que dieres el diezmo aparte para ti. Amén. Jacob era un hombre, me puede decir, en el Viejo Testamento, que escuchaba la palabra de Dios, creía. En un cierto momento, Dios en un momento le cambió su nombre. Le veía cambiar todo el nombre y el nombre de Israel. Como iba a ser el que iba a darle toda a la tierra de Israel. Era un gemelos de Isaac, de su padre. Rebeca era su hija. Primero era Isaac, pero Isaac fue el primero, pero yo amé a Jacob, dice el Señor. En sí, Dios no es, Dios le pone, conoce por siempre, desde un comienzo conocer, desde la fundación del mundo. No hay un límite para Dios, eternamente. Así entonces Cristian había puesto a Jacob, una persona fuerte, crítica, fuerte. Va a colocarlo con sus fuerzas, la bendición de Dios. Jacob, lo sencillo, tranquilo, era Jacob. Tenía una hermosa característica. Su esperanza era el Señor. Tenía otro tipo de carácter muy hermoso, característica. Tenía una bendecida mujer, madre. Quiero decir aquello en nuestra parte de adelante. En la parte, el lugar de la lógica de Jacob, que vinimos aquí, no es la primera vez que venimos, porque da la gracia al Señor. Grandes gracias que nos revela el nombre único que está unido entre el hombre y Dios, que va a revelar cada uno de nosotros. Y nuestra madre es más bendecida, es la iglesia
de Dios, en la casa del Dios Todopoderoso, en la casa del cuerpo de Cristo. Eso es lo que le voy a decir por esto como mi padre pastor que soy. Conseguimos la gracia de Dios, como dice. Es decir, primero fue Isaac, pero amé a Jacob. Y en esto nos ha dado el amor eterno, nos da el Señor, que nos da con ese aceite, nos ha untado y nos dio una madre única, primer apostolado de la iglesia. Siempre nosotros queremos que seamos hijos de Él. Como dice la palabra, eternamente, los que sean seleccionados, que queremos ser hijos también, que hemos tomado esa decisión, que tenemos que ser igual a nuestra madre y escuchar nuestra guía que nos da, que es el Evangelio de Cristo. Que vivamos como vivían ellos también. Primer apostolado de la iglesia. En verdad que en estos días el último apostolado de la iglesia debe ser como era la vida en aquel, como dicen, ayude Dios en Todopoderoso, para que seamos todos como una sola familia y una sola iglesia. Dios nos nombró a Jacob, que ha sido selección y así siervo. Él es el nombre del Señor, lo nombré a él. Cuando se consiguió con el Señor y los ángeles en su sueño, tenía un hermoso pensamiento lógico. No te voy a dejar. A los ángeles le dijo Jacob, que le había mandado Dios, no le voy a abandonar hasta que me hayas bendecido. Y Dios podía haberlo votado, pero le gusta a Dios la paciencia que tengamos, nuestra paciencia que nos dé la bendición Dios. Y lo bendijo Dios a Jacob, una bendición única. De ahí en adelante le puso hacia adelante lo que el Dios quería, en verdad lo que Dios quería que hiciera. Por eso ese nombre, como uno dice, nos da la presencia, mucho más es el nombre tuyo. A cada uno de nosotros tenemos lo que ha sido tomado en cuenta, la fuerza que nos da Él, Dios, es la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Nos da la gracia y damos gracias al Señor. La vida de Jacob no era buena pasarla. Voy a hablar en verdad que no dice que es difícil. Tiene en verdad sea la prueba hasta para estar en el reino de los cielos. En todos los finales de su vida de Jacob, después que Joseph en Egipto, José, en verdad ha sido bendecido de Dios, su familia, que dio la grandeza y la libertad a su pueblo, al pueblo de Egipto. Ahí en adelante logró ganar que todo Isaac, aquello que Dios le da testimonio, le da al Señor. Y a mí le puede la guía que le da a Rebeca, y con una guía puede decir a Rebeca, y logró la bendición de Dios y a su padre Isaac. Y ahí esa guía a Rebeca, Isaac lo tomó cuando fuera porque iba a colocar a Jacob. Rebeca le dio se va solo de la casa de su padre, y a toda su generación le dio antes Dios cuando le dio a la palabra a Abraham, le dio, venga en la tierra y a toda tu familia que ha sido seleccionada. Y fue, yo te voy a mandar donde yo te voy a dar la guía a esa tierra donde yo te he dicho, Jacob. Y ahí te va a decir
te va a hacer grande. Ahí te voy a bendecirte. Te voy a poner grande tu nombre. Siempre te va a estar bendecido. Yo voy a bendecir y aquello en dificultades, porque yo lo voy a limpiar. Y dentro de ti, Abraham, Isaac y Jacob y Jesucristo los toma. Y toma a Abraham dentro la generación de toda la generación tuya vendrá. De ahí comienza, viene la obra de Jacob. Importante. Y hay dificultades que puede tener la prueba. De repente, de todo, en la guía de la madre que le da a Jacob, y la que le da la fe que tenía del Señor, porque amó a Isaac, y le da padre que comience solo Jacob, que vaya a una tierra lejana, en Siria, en la parte de su padre y en lugar de su madre. Individualmente, en solitario, en su vida, en ese momento, en la tristeza, en lo que ha perdido todo en el pasado, y una esperanza que no tiene, que tiene que dárselo el Señor. Si si no le da esperanza que esté en su palabra, siempre va a estar en dificultades. Solamente la palabra de Dios le da al hombre, le da esperanza verdadera y segura. Nada más la palabra le da. En su individualidad esa noche, agarró una piedra y se la puso en la cabeza y ahí se la puso en su cabeza. Y no dice lo que tenía dentro de su corazón. Y ahí donde va. Y donde voy, ahí va a estar conmigo. Me va a guardar ese camino y voy a ir. Me va a dar con pan para comer y vivir. Y para poderme vestir. Y en verdad, en cierto momento, me va a regresar en la casa de mi padre, que me pone por delante. Esa es su dificultad y su agonía que él tenía. Su tristeza. Y vuelvo a repetir. Por esa tristeza que tiene, que aquella cosa que pierde y aquella cosa, dificultades que vive en él, y le va a dar Dios una esperanza para el futuro que él le viene. Y el futuro de él no es muy bueno que se le diga. De ahí en la primera noche individual que estaba pasando, y Dios lo toma. En la primera noche que él duerme solo, individual, en un sueño, hay una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y en aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y ahí donde el Evangelio, en la palabra, nos explica en ese sueño, esa escalera, la tierra y el cielo la une. El cielo, a los hombres bendecidos en esta tierra, que es Jesucristo. Y oye la palabra del Señor. Por primera vez en su vida tenía alto, escucha primera vez, esta es la palabra, en su individual, primera vez escucha en su tristeza y en su agonía que tenía él. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y toda tu generación. Y tu generación será hasta el mar, va a estar. Aquel que vivía con tristeza, temeroso en su corazón, está en agonía. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá tu generación
en toda la tierra se va a extender. Y todo lo que es su pensamiento. Vamos a ver un día, hermanos, yo voy a estar siempre contigo. Y le da seguridad y por delante lo pone. No te voy a dejar, no te voy a individual, le dice el Señor. Ese pensamiento, esa de la espiritual, la parte espiritual. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a estar guardando por siempre. Yo te voy a dar y te voy a donde quiera que fuere, volver en toda la tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que hasta la tierra prometida te va a llevar. Todo nos lo hace a nosotros. Como Jacob pone tu nombre en ti, hermano. Todo lo que está escrito, sea escrito. Y lo tenemos que volver a leer. Lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Yo voy a estar contigo. Y yo te guardaré donde quiera que fueres y volveré y te traeré en esta tierra prometida, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Lo entendemos, hermano? Así. ¿A quién se lo dijo? ¿Y a quién cómo se lo dijo? Aquel amó Dios, aquel en verdad le da guía solamente de Dios, dentro de su madre que le indica. Esa es la diferencia de Job con Isaac. Y le vuelvo a decir, Jacob era débil, no tenía ninguna fuerza, porque era hijo de su madre, porque Isaac era un hombre fuerte. Jacob era débil, totalmente débil, Jacob. Pero Dios lo seleccionó, fue a Jacob. Y lo voy a acentuar, debe ser por su debilidad. Cuando él es el hombre débil y yo soy fuerte. Y esa debilidad, todo me lo viene del cielo. Me revela en mi tierra por mi debilidad. Cuando viene el hombre, cuando le va a decir, en verdad le va a revelar su fuerza de Dios totalmente, mucho más grande. Esa es lo que venía hacia él. Con verdad le indica revelar. Y Jacob despertó y con su sueño tuvo miedo. No es un temor de Dios. ¿Qué tanto? Despertó Jacob en su sueño. Dijo, ciertamente Jehová, este lugar y yo no lo sabía. Y no tuvo miedo y dijo así, cuán terrible es este lugar. Y cuando entras adentro, te da crítica el temor de Dios. Ese mensaje hoy en día es la casa de Dios. Aquí camina Dios, el Dios de tres triadas. No te quedes hablar, no tienes temor a Dios, porque viene hasta tú con tu celular. No escuchas a nadie, pero tu mente que corre, ahí donde no debe correr tu mente. Temor que tuvo Dios ante Dios. Y por eso fue selección y dijo, en verdad, es la casa de Dios, en verdad esa es la puerta del cielo. Amén, hermanos. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te invitó hoy te invitó hoy? La iglesia es la puerta del cielo, porque Cristo va a recibir a su iglesia, no te va a recibir a ti. Si está fuera de la iglesia, aunque esté cerca de él,
Recuérdese a tomar, pero no estás adentro. Va a la iglesia a recibir. Si tú tienes la teoría que es la casa de Dios, es tu madre, es tu madre, te va a dar en verdad a ti. ¿Cómo? Desde la cabeza que es Cristo, la iglesia. Ahí temer ese mensaje que nos dice, que nos indica Dios. Cree tú en esa palabra y ahí solamente te va a salvar todo y toda tu familia. Tenemos que analizar, creer en la palabra de Dios y ahí tú, bueno, te vas a salvar primero tú. No se sabe si es seguro. Si no crees en esa palabra, que es la casa de Dios, es la puerta del cielo, porque va a recibir la iglesia, es el cuerpo de Cristo, va a recibir. Si en verdad, porque te colocó, te invitó y te da la gloria de Dios y la gracia que te da, a Él podríamos estar en otro lado. Gracias te dio Dios a ti. Vamos a darle la gloria a Dios primero y creemos también. Es nuestra madre. Primer apostolado de la iglesia que nos indica el último apostolado. Dentro de esta iglesia vamos a estar dando la guía de nuestra vida para que nos dé las bendiciones y que nos tome en cuenta no es lo que el pensamiento. Y ahí en el final, la lógica de Jacob se va el temor, la dificultad se le va por su futuro. Ahora sabe muy bien, Dios va a estar con él. Y le pregunta, lo sabes tú muy bien. En verdad sabes, va a estar Dios contigo, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Lo sabe muy bien, muy importante. Nuestro Padre Dios Jesucristo, con el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Damos la gracia. En verdad, Jacob tuvo su dificultad. De lo que le venía encima. 20 años estuvo fuera. Siete primera mujer, 7 años con la segunda mujer y 6 y toda su herencia. Y tomó la decisión de pero Dios está con él. Lo seleccionó y le habló duro a él, le habló duro al Señor. Y ese es el mensaje último. No hables duro a tus hermanos, porque es hijo de Dios también, es hijo de Dios también. Nunca hables mal, ni por dentro ni por fuera. Entonces no van a tener bendición de Dios así. Cuando hablas con tu hermano sencillo, con paciencia, con amor. No hay nada de otra cosa. Has recibido a Jesucristo, el Hijo de Todopoderoso, y Dios se le ha dado poder, porque es Hijo de Dios, y lo va a teorear en su teoría. Si es en verdad, en la profundidad de tu corazón, y vas a hablar mal de tu hermano, y sé muy bien, porque Dios, cuando más humilde sea, te va a levantar más. Si tienes altivez, te va a estar rechazando Dios. Con Dios no podemos estar jugando con Dios. Con Dios no se juega. El que toma toda su comunión va a estar con él. Todo lo que los pensamientos de la carne, todo lo que tú veas,
la teorizadora. Todo el que toma la guía del Espíritu Santo va a venir a tener la vida eterna. Y qué importante, que toma la guía del Espíritu Santo que indica, porque todo lo que se haga con el Espíritu Santo me transforma creyendo en Jesucristo. Yo sé que va a ser su hijo, pero Dios me regaló a Jesucristo y al Espíritu Santo y me transforma totalmente. Y me transforma. Ser siervo de Dios es ser siervo de Jesucristo y siervo de la iglesia también. Vamos a entenderlo y buscarlo. Soy ser siervo de Dios. Si me han levantado de todo el pecado y lo he puesto por delante de Dios, entonces va a estar bendecido mi fruto. O si no va a estar, si no así va a ser en maldición mi fruto. Hasta mi vida eterna va a ser. Ser siervo primero que hace. Ser siervo de Dios. Por siempre. En su palabra. Pidiendo por siempre su palabra. Porque Dios nos da por 100 a aquellos que piden, le da. Y al que pide la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo y el evangelio de Él. No pasa un día sin que no estemos por el Señor. No pasa el día sin estar pidiendo al Señor. Y el segundo es llenura que nos da Él. El gran milagro. Cada vez que nos llenamos con el Espíritu Santo, con nuestro Padre que nos damos gracias, toda la fuerza, ese Padre nos para poder su amor que podamos con él, ser hijo de Él, heredero de Dios, coheredero de Jesucristo. Así no podemos. Y ahí se transforma, nuestra fe se convierte, ese amor total hacia Él, y Dios nos da gracia, nos regala esa esperanza de Él, que es la esperanza a Él, que toda la verdad, al Señor, solamente al Señor, hasta que estamos gozosos, toda su bendición de Dios que nos da. Puede ser, tuvo la dificultad, lo nombró a él Israel. Pudo, no ama, en la parte del cuerpo, y en parte espiritual le dijo, José murió. Esa dificultad que tuvo Jacob cuando le dijeron que se había muerto José, tuvo esa dificultad en verdad. Totalmente, él era el hijo amado de él, pero todo Dios lo había preparado y lo trajo. Él trajo la tierra de la bendita a José para que reinara en toda la tierra con el faraón. Hermanos queridos, Dios hizo a José abajo del faraón, lo convirtió rey de Egipto, y a nosotros y a ti. Esa es la lógica, lo que te ha dado Dios a ti, rey, para levantarlo a él. Es lo importante, y la pregunta es, ¿lo crees? No lo pierdas entonces. No lo pierdas. Este misterio, que todo no lo pierdas, es la guía que le da Rebeca a Jacob. Rebeca tenía su época, revelado, cuando estaba y peleaban los gemelos ahí. Y le dice, no te preocupes, Rebeca, le dice Dios, el pequeño va a ser más grande que el. Y Rebeca lo sabía. Antes de nacer sabía Rebeca eso, se lo había revelado Dios. Antes de nacer esos morochos, Jesucristo con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿te va a venir como la Rebeca le dio la guía? ¿Vas a quedar igual cuando le dio la guía a Rebeca? Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Levántate.